además es ecléctica, ¿no? Porque abarca distintos aspectos, distintos temas. Si nomadismo es un concepto que traspasa fronteras, pues precisamente esta mesa las va a traspasar al hablar en ella de distintos temas. Os presento a los tres componentes de esta mesa, los presentaré uno a uno según intervengan para que así no olvidemos un poco de dónde vienen y a dónde van y luego podamos generar un intenso, espero, e interesante debate. En primer lugar va a hablar Francisco Palacios Burgos, que, como sabéis, es profesor de esta universidad, es director de la Escuela Politécnica Superior de esta misma universidad, pero además, y para que vayamos conociendo un poco, es doctor en Ciencias Físicas, ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la Universidad de Valladolid. En los últimos años ha desarrollado su actividad investigadora en los ámbitos de la simulación por computadora de materiales a nivel molecular y en el desarrollo de herramientas TIC de apoyo a la docencia. Y nos va a hablar de un tema fascinante, para los que estamos en torno a las nuevas tecnologías, lo importante que es. Le ha titulado su intervención Claves para entender el nuevo nomadismo digital. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En mi intervención me gustaría un poco tratar ciertas ideas sobre lo que se suele denominar nomadismo digital. En los últimos años se ha acuñado el término de nómada digital para referirse a una persona que hace uso de los últimos avances tecnológicos para desempeñar tanto su actividad profesional como para potenciar sus relaciones personales siempre de una manera muy dinámica, en constante movimiento. Un pequeño ejemplo. Hay ya muchas empresas, sobre todo grandes multinacionales, que han reestructurado sus instalaciones para que no haya oficinas. Es decir, los empleados de las empresas no tienen oficinas, sino que lo que son las sedes de estas grandes multinacionales constan de sitios donde o que sirven de punto de encuentro, ¿de acuerdo? De tal manera que el empleado va, utiliza unos recursos tecnológicos, conexión a internet, portátiles, etcétera, y enseguida pues abandona la sede y va a desempeñar su labor profesional pues contactando con clientes en el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiende un poco a desaparecer el tema de la oficina fija. Cuando uno habla de un nómada digital, podríamos pensar, ¿cuáles son los pilares o los fundamentos tecnológicos que están por debajo de eso, ¿no? Bueno, yo citaría tres cosas esenciales. En primer lugar es Internet, que todos más o menos tenemos una cierta idea de lo que es Internet. También hablaría de lo que son las tecnologías inalámbricas, lo que son las redes Wi-Fi. Hablaría de los dispositivos móviles, personales. Y podríamos englobar una cuarta cosa que podríamos llamar como las aplicaciones web, ¿no? Voy a hablar brevemente sobre cada uno de los 4 puntos y luego hacer una reflexión final. Sobre Internet. Bien, todos sabemos lo que es Internet. Si reflexionamos un poco sobre la naturaleza, Internet inicialmente se concibió como un sistema muy dinámico. Fijaos cómo es la dinámica de trabajo en Internet. Sabemos, cuando nosotros nos conectamos a un punto de partida, cuando vamos a iniciar la navegación, ¿no?, por Internet, siempre sabemos el punto de partida, que es la dirección que uno pone en el navegador, ¿no? Pero muchas veces no sabemos dónde vamos a acabar, ¿de acuerdo? Internet es un sistema que potencia el que el usuario vaya cambiando de un sitio a otro. Entonces es un sistema muy dinámico, ¿no? Muy de ir de un lado a otro. Un poco lo cual enlaza con lo tradicional, ¿no? Con el tradicional concepto de nómada, ¿no? Eso por una parte. Claro, con el tiempo, porque Internet tiene ya unas décadas, ¿no? Con el tiempo eso resultó insuficiente por la sencilla razón de que uno dependía tanto de Internet que necesitaba acceder a Internet no en su puesto de trabajo o en su puesto fijo en su ordenador de su casa, sino que uno necesitaba acceder a Internet en cualquier sitio. Y la aparición de las tecnologías inalámbricas que antes he citado potenció eso. La tendencia hoy en día es a poder disfrutar de Internet en cualquier ubicación, favoreciendo
con ello la movilidad de las personas. Fijaos, seguramente lo habréis leído en la prensa, en Estados Unidos, por ejemplo, hay grandes ciudades como San Francisco que tienen proyectos para extender la cobertura wifi a las zonas más importantes de la ciudad. Hay un tema que en España no se ha solventado, que es el tema de que eso está regulado está la Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones, y es un tema un poco más complicado en España, pero la tendencia va a ser esa, a tener internet en cualquier parte. Claro, no solamente nos haría falta la cobertura wifi, sino que nos haría falta dispositivos, ¿no? Estoy seguro que todos habéis visto que la tendencia en los últimos años ha sido a que los dispositivos de acceso a internet, principalmente lo que se ha hecho con ellos ha sido hacerlos cada vez más pequeños casi hasta el punto de que desaparecen. Es decir, todos sabéis que hoy en día se puede navegar por internet con un móvil, pero es que el móvil no es un móvil. Es un móvil, es una cámara de fotos, es también pues una agenda electrónica, etcétera, ¿no? Si mezclamos todos esos ingredientes y los juntamos con personalidades de la gente caracterizadas por un dinamismo, por un interés por las últimas tecnologías, pues eso es lo que yo llamaría un nómada digital, ¿no? Bien, hay otro aspecto, una reflexión última que también me gustaría hacer, y es sobre el tema de las aplicaciones web. En los últimos años también se han popularizado una serie de aplicaciones web, aunque no todas son web, que son las que yo llamo de construcción de identidades virtuales. ¿A qué me refiero con esto? Estoy seguro que si os digo nombres concretos de estas tecnologías, enseguida lo vais a saber. Desde MySpace, desde Facebook, Second Life, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas que nos proporcionan, pues la posibilidad de construir una identidad digital o virtual. Esta identidad digital o virtual es lo que nosotros ponemos en la red, los datos, los contactos que tenemos, etcétera, ¿no? Esas identidades, fijaos que no están sujetas a lo que son las limitaciones del espacio. No están en un sitio concreto, están en lo que podríamos llamar el ciberespacio, ¿no? Y por lo tanto, las tenemos disponibles en cualquier sitio, siempre que tengamos un punto de acceso a internet, ¿no? Hay problemas añadidos a todo eso, que a mi juicio son dos. En primer lugar está la privacidad. Si uno hace coincidir esa identidad digital con la identidad real, pues pone a disposición de todo el mundo ciertos datos, ¿no? Y por otro lado también está el tema de la autentificación, es decir, ¿realmente con el que estoy hablando a través de Second Life es esta persona o es otra distinta, ¿no? Entonces son los dos temas un poco complicados. Bien, es bastante usual en el mundo de la tecnología el que la gente haga predicciones. Como está la historia llena de sonoros fracasos al respecto, incluso por gente que son auténticos gurús de la tecnología, yo no me voy a arriesgar mucho, pero sí que voy a indicar pues 2 o 3 tendencias que creo que que se van a observar en los próximos años. Por un lado, creo que los dispositivos de acceso personal a internet, móviles, PDAs, etcétera, creo que cada vez van a ser más complejos. Creo que cada vez van a tener mayor funcionalidad. Simplemente un pequeño apunte más del mundo de la tecnología. Acabo de venir del Parque Tecnológico de Boecillo y he estado hablando con el centro de movilidad que está detrás de Microsoft, por ejemplo, en el Parque Tecnológico. El mercado que va a haber para ese tipo de dispositivos, aplicaciones y todo eso no va a hacer más que crecer en los próximos años, con lo cual yo creo que eso está claro, ¿no? Esa tendencia. Y luego creo que va a haber otra tendencia también a que desaparezcan los puestos fijos de acceso a internet, por un poco las razones que he comentado, que vamos a necesitar acceder a lo que es esa identidad virtual de datos, de aplicaciones, etcétera, en cualquier parte. Por lo tanto, van a desaparecer los puestos estos que tenemos encima de la mesa como ordenadores y más que herramientas para realizar tareas como escribir un documento o lo que sea, van a ser puntos de acceso, de tal manera que ¿dónde vamos a poder escribir esas herramientas o esos documentos? Pues
en Internet. Los datos y las aplicaciones van a estar en Internet. Eso ahora mismo en este mundo es muy propenso a ponerle nombres rimbombantes. Eso, por ejemplo, ahora mismo se está llamando cloud computing, computación en la nube, ¿no? Y un poco la idea es esa, que no estemos sujetos a sitios físicos, sino que podamos ir a cualquier sitio y acceder a toda nuestra identidad virtual, los datos, los documentos de trabajo, la herramienta que nos permite establecer contactos con otras personas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un poco yo creo que esas son las dos tendencias más claras en los próximos años. De tal manera pues que efectivamente se irá consolidando el término de nómada digital, la persona que pues haciendo uso de estas tecnologías desempeña todo su ámbito profesional o personal en cualquier parte, ¿no? Siempre y cuando tenga, evidentemente, pues las herramientas adecuadas. Y un poco, pues esta era la reflexión que yo quería compartir con vosotros, y si luego, pues, hay alguna pregunta o alguna cosa, pues estaría encantado de hablar. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. A mí se me ocurren ya que vayas pensando cuál es la crítica, ¿no?, a este nomadismo digital, o sea, hasta dónde está el límite, o cuáles nos has planteado ideas, yo creo, todas positivas, ¿no?, en cuanto a al avance de la tecnología, pero bueno, cuál es el lado oscuro del nomadismo digital. Pasamos a otra intervención, a otro ponente. A la derecha de Francisco se encuentra otro Francisco, Francisco Sanz Requena, que también es profesor de esta universidad, del Departamento de Recursos Naturales, pero además pues es doctor en Ciencias Físicas, forma parte del grupo de investigación reconocido TAUDRUS, que es Tecnologías Avanzadas Aplicadas al Desarrollo Rural Sostenible, de la Universidad de Valladolid. Es miembro también del grupo de investigación de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada, miembro de la plataforma Planeta, nueva plataforma tecnológica española de tecnologías ambientales, y él, como no puede ser de otro modo, nos va a hablar de nomadismo, energía y cambio climático. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer la intervención utilizando una presentación en PowerPoint, ¿de acuerdo?, para que la podáis seguir. Bien, como veis, la intervención la he titulado Nomadismo, energía y cambio climático. Realmente de nomadismo no sé si voy a hablar mucho, poco o nada, ¿de acuerdo? Pero sí que he querido reflexionar sobre ese movimiento de personas, donde el origen de ese movimiento es precisamente las consecuencias que tiene el uso o el mal uso de la energía, y que a su vez tiene una consecuencia importante que está muy de moda y que todo el mundo habla y no sé hasta qué punto se sabe de qué se está hablando, que es el cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cuestión importante, que es la situación de crisis energética que el mundo en general estamos padeciendo. Esta crisis energética, pues fundamentalmente es debido a que nosotros, para abastecernos de energía, lo que hacemos es utilizar combustible fósil, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de combustible fósil, digamos que tiene dos consecuencias. Una es que al quemar hidrocarburos, evidentemente, la combustión es un principio químico, ¿no?, se desprende siempre dióxido de carbono. Y como sabéis, el dióxido de carbono tiene una importancia grande sobre un efecto en la atmósfera, que es el efecto invernadero, que a su vez está relacionado con el cambio climático, ¿de acuerdo? Y otra cuestión importante es que, claro, esos recursos procedentes de combustibles fósiles, pues cada vez hay menos, por lo tanto hay una disminución de fuente energética, ¿de acuerdo? Cada vez somos más personas en el mundo y vamos a necesitar cada vez más energía, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al crecer la población, haber menos recursos energéticos de combustible fósil o de procedencia fósil, va a haber una serie de problemas asociados precisamente a los suministros de este tipo de fuente energética, ¿de acuerdo? Es decir, esa crisis energética pues tiene esos dos aspectos. Uno es el aspecto medioambiental y otro es el aspecto referente a los suministros energéticos. Fijaos, hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo muy cercano, ¿no?, la mayor cantidad de combustible fósil, petróleo, fundamentalmente, no la traemos de los países árabes, la traemos de Noruega.
buena parte la traemos de Noruega. Entonces, claro, Noruega tiene unas reservas petrolíferas muy escasas. Entonces va a llegar un momento en que Noruega no nos va a poder abastecer de esa energía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que mirar a otros países, ¿vale? Entonces esos países a los que va a mirar España pues son fundamentalmente países de Latinoamérica. Sobre todo pues Venezuela, y sabéis pues que la situación pues a veces no está excesivamente, vamos a llamarlo, cordial, ¿vale? Entonces, claro, el riesgo que se corre cuando se habla de suministros energéticos pues es muy grande. Respecto al cambio climático, o mejor dicho, respecto de la consecuencia medioambiental del uso de la energía, esto es un poco una pescadilla que se muerde la cola, es decir, nosotros necesitamos energía, la energía fundamentalmente la recogemos o la sacamos de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Y el uso de combustibles fósiles tiene una repercusión ambiental, ¿de acuerdo? Que se va a reflejar en la contaminación atmosférica, ¿de acuerdo? Si hablamos de efecto a pequeña escala, hablamos de un deterioro de los mares, ¿de acuerdo? Y una consecuencia a escala global, a escala mundial, es lo que se denomina cambio climático, ¿vale? Evidentemente, todo esto lo que hace es alterar el entorno de la vida de las personas y esto las obliga a moverse de un lado para otro. Un ejemplo claro, pues lo tenemos de hace bien poco, ¿no? Con ese tsunami que ocurrió. Evidentemente pues destruyó un montón de hogares, destruyó zonas que estaban habitadas y esas personas pues evidentemente han tenido que huir hacia otro lado, es decir, está provocando de alguna manera esa transición o ese tránsito de gente de un sitio hacia otro, ¿de acuerdo? Que son realmente personas que se están moviendo por obligación, por necesidad, no por gusto. Respecto de las reservas energéticas, bueno, esto también es muy conocido. Curiosamente, de lo que se denominan las reservas probadas, se sabe que aproximadamente el 63,3% pues están en una zona muy concreta del planeta que es el Medio Oriente, que es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Después hay otros países con reservas importantes, estamos hablando de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo, ¿de acuerdo? Que es Europa y Asia, Centro y Sudamérica, etcétera. Pero si os fijáis en el gráfico de abajo, los países más consumidores no son precisamente los países más productores o que más reservas tienen. Países consumidores, pues está América del Norte y el gran consumidor de esta nueva era, que es la zona asiática. Claro, esto sabéis que después está relacionado con una cuestión importante que son los conflictos bélicos. Justamente en esos países donde hay mayor cantidad de reserva de combustibles fósiles son países en los que las guerras pues están a la orden del día, ¿vale? Claro, sabéis que como una solución a muchos de los problemas que existen a escala mundial, pues está el tema de la globalización, ¿de acuerdo? Quizás en economía exista una globalización más clara, pero no tanto en la energía, ¿de acuerdo? Quizás la energía está más regionalizada, por decirlo de alguna manera. Pensad, lo que os acabo de comentar, que la mayoría de las reservas energéticas están en el mundo islámico y estos son muy suyos, ¿de acuerdo? Son muy protectores de estas reservas energéticas. Por otro lado, haceros una reflexión que creo que es importante, la asociación que siempre tiene la energía con el empleo y la pobreza, ¿vale? Respecto del cambio climático, pues, bueno, ¿qué voy a comentar que no sepáis, o por lo menos que se haya oído? Es un problema que ya está a nivel social, y es un problema que yo creo que todos los días en los medios de comunicación se habla. No sé hasta qué punto se tiene claro qué es esto del cambio climático, las consecuencias que tienen y cómo se produce. Muchas veces se habla del efecto invernadero, se habla de la capa de ozono. Hay un pupurri de ideas que quizás no se tengan excesivamente claras, pero lo que sí que se tiene claro es un poco qué es lo que se pretende hacer. Una de las soluciones se dio, como bien sabéis, a través del protocolo de Kioto. Digamos que el protocolo de Kioto lo que pretende es reducir de alguna manera las emisiones de CO2 de origen antropogénico, ¿de acuerdo? Porque deciros que el efecto invernadero, que está tan relacionado con el cambio climático, es algo bueno. Es algo bueno desde el punto de vista de que se produce
de forma natural. Si no existiera dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, nosotros no estaríamos aquí. Las temperaturas serían tan bajas que la vida en la superficie terrestre sería imposible. Lo que pasa es que la concentración es la adecuada para que la temperatura media del planeta pues establezca en esos 15 grados centígrados de media aproximadamente, ¿de acuerdo? El exceso de emisiones de CO2 por parte antropogénica, pues evidentemente provoca un aumento de la temperatura, un gradiente térmico bastante pronunciado, lo cual trae una serie de consecuencias a las distintas especies que están viviendo sobre la superficie de la Tierra. Bueno, en cualquier caso, comentaros eso, que una de las consecuencias o una de las propuestas del protocolo de Kioto fue la reducción de las emisiones de CO2 y otro, el uso de lo que se llama la eficiencia energética, es decir, el uso racional de la energía, ¿vale? Y también la aparición de las energías renovables. Ojo, que lo de las energías renovables tampoco significa que sean energías limpias, ¿eh? La expresión renovable hace referencia a una escala energética que no tiene fin, por decirlo de alguna manera, como es la energía solar, ¿vale? La expresión renovable, vuelvo a insistir, no quiere decir que sea energía limpia. Quizás tendríamos que hablar de energías renovables, en todo caso, alternativas, ¿vale? La cuestión está en que, como os he dicho antes, la necesidad energética es muy grande y esto trae como consecuencia, pues evidentemente, unas emisiones importantes de CO2. Ahí tenéis las emisiones, estos son datos del año 2003, de toneladas de CO2 por habitante y año en países que están desarrollados, en teoría, ¿no? España, Alemania y países que están en desarrollo, como son, he puesto aquí, Angola, Brasil o China, ¿vale? La cuestión está en cómo va a evolucionar todo esto, cómo va a evolucionar la cuestión energética y cómo va a evolucionar las emisiones de dióxido de carbono, ¿vale? La cosa ya se sabe. Mirad, el uso de la eficiencia energética y el uso de energías renovables va a provocar que en los países desarrollados, evidentemente, las emisiones de CO2 vayan disminuyendo. Pero lo que no se tiene muy claro, ¿de acuerdo?, es qué es lo que va a pasar con los países que están en pleno desarrollo. Los países que están en pleno desarrollo están teniendo un crecimiento de la población muchísimo mayor que los países que están ya desarrollados. Al haber más población, hay una mayor demanda energética, por lo tanto, esto se va a traducir en una mayor cantidad de emisiones de CO2. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que, evidentemente, esas personas que están en esos países que están en desarrollo, ¿de acuerdo?, no tienen la suficiente energía para poder vivir, y lo que hacen es emigrar a sitios donde se pueda hacer frente a esa demanda energética que ellos necesitan. Entonces, claro, aquí hay una controversia importante, es decir, no solamente se trata de que los países que están desarrollados dejen de emitir o dejen de usar energías fósiles, pasar a las energías renovables, aplicar el concepto de eficiencia energética, sino qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a traer como consecuencia a aquellas personas que están emigrando de países que están en desarrollo a países que ya están desarrollados, ¿de acuerdo? Van a tener también una necesidad energética y esto se va a traducir también en una implicación de la emisión de dióxido de carbono, que después tiene su consecuencia en lo que nosotros hemos denominado, o lo que se denomina cambio climático. Mirad, ahí tenéis una gráfica bastante interesante de cuál sería la tendencia si nosotros seguimos consumiendo combustibles fósiles y no hacemos uso de la eficiencia energética y no utilizamos energías renovables, de cuál es la emisión de CO2, ¿de acuerdo?, desde el año 1970 hasta las previsiones hasta el año 2090. Claro, esta disminución es debido precisamente a lo que os he comentado antes de cuál es la tendencia que van a tener los países que están desarrollados. Pero claro, no es la deseada, no es la deseada porque hay una emisión importante por países que están en pleno desarrollo. Lo ideal es llegar a este objetivo, y a este objetivo, pues en teoría, se debería de llegar utilizando eso, ahorro de la energía, la eficiencia energética, más las energías renovables. Evidentemente esto trae como consecuencia problemas de tipo ambiental muy serio, y he cogido el caso de África por ser un caso muy cercano. Ahí tenéis, por ejemplo, cosas que van a ocurrir y que ya están ocurriendo. Curiosamente, cuando se habla de los problemas asociados con el cambio climático, pues hay un concepto nuevo que se ha acuñado hace poco, que son los refugiados climáticos, ¿de acuerdo? Es decir, gente que tiene que huir de su hábitat natural, de la zona donde ha vivido toda la vida, y se mueve a sitios en los que puede desarrollar su vida pues normalmente, ¿vale? Esos refugiados climáticos,
que también se denominan los refugiados invisibles, porque no hay ninguna organización que sea capaz de acogerles o de plantarles una serie de condiciones de vida razonables, pues proceden de zonas muy concretas del planeta. Por ejemplo, os he puesto las pérdidas de tierras muy pobladas en la zona de delta del Nilo y en el estuario, perdón, del río Gambia, que es esta zona, ¿de acuerdo? Después hay una zona de sequías o lluvias torrenciales, como países Etiopía, Sudán, Mozambique, y después hay una zona también interesante de sequías prolongadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la zona del Chad. Entonces, claro, en estas zonas se concentra una importante población, ¿de acuerdo? La cual está perdiendo, pues como os he dicho, sus recursos, está perdiendo su forma de vivir, y evidentemente esto estos emigran, se mueven, pasan a otros países, y nosotros ya lo estamos notando. Los cayucos que llegan a la zona sur de España y a las Islas Canarias, pues son gente que procede de estas zonas. Unos emigrarán por cuestiones probablemente sociales, ¿de acuerdo? Por guerras, por hambre, pero hay también gente que viene porque la situación del cambio climático les está afectando de alguna manera y de forma importante a su vida cotidiana, ¿de acuerdo? Voy a pasar un poco rápido, ¿de acuerdo? Porque si no, veis lo que os comentaba de los refugiados climáticos. Es un concepto que ya os digo que se ha acuñado hace muy poquito, y son gente pues que evidentemente está huyendo de su país, ¿vale? Y que su origen de movimiento no es o la guerra o las persecuciones políticas o religiosas, sino que se está moviendo por la situación climática que están afectadas. Quizás lo más llamativo pues son esos refugiados climáticos instantáneos, por decirlo de alguna manera, que proceden de desastres naturales bastante serios, como son los tsunamis o el huracán Katrina, pero no son los únicos refugiados climáticos. Hay otros refugiados climáticos, ¿de acuerdo?, que están como enquistados, ¿de acuerdo?, y que de alguna manera al cabo del tiempo pues se ven obligados precisamente a emigrar. Una situación clara de esto es, por ejemplo, el lago Chad. El lago Chad, sabéis que es frontera de 4 países: Níger, Nigeria, Camerún y Chad, y lo que está ocurriendo es que se está desecando, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una imagen del lago Chad en el año 1975, y esta es la misma imagen satélite del año 1990. Entonces, en muy poco tiempo, lo que se ha producido es una pérdida de agua importante. Esto, claro, obliga a las personas donde ese lago era su medio de vida, porque se dedicaban a la pesca, ¿de acuerdo?, porque se dedicaban a la agricultura en esas zonas próximas, pues les obliga a emigrar, les obliga a moverse a otro sitio, ¿vale? Otro caso claro de esos refugiados climáticos, ¿de acuerdo?, que no son instantáneos, sino que es una situación enquistada, como os he dicho antes, y que al cabo del tiempo aparece, es el crecimiento de los desiertos. Quizás el más claro es el desierto del Gobi, donde cada año avanza aproximadamente unos 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, claro, este avance lo que hace es comer superficie donde la gente estaba habitando. Por lo tanto, está obligando de alguna manera también a moverse a otro sitio a estas personas, ¿vale? Para terminar, simplemente comentaros que todo esto del cambio climático también tiene asociada una consecuencia muy importante, como os he dicho, que es la pérdida del agua, ¿no? Hay un informe que publicó The Observer, que era un informe elaborado por el Pentágono, ¿de acuerdo?, y el cual estuvo oculto por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, el cual advertía a la administración Bush, ¿de acuerdo?, que, lo leo si queréis, que el cambio climático podría convertirse en una catástrofe global en los próximos años. Hablaba, por ejemplo, de que el acceso al agua sería el mayor campo de batalla, que una caída significativa en la capacidad del planeta para mantener a la población actual comenzará ya a ser aparente en los próximos 15 años, ¿de acuerdo?
que áreas ricas como Estados Unidos y Europa se convertirán en fuertes virtuales para impedir la entrada a millones de inmigrantes forzosos tras haber perdido sus tierras por estar sumergidos bajo el agua o por no poder cultivarlas. Que oleadas de pateras se convertirán en un grave problema, y eso lo estamos sufriendo actualmente, que Europa se enfrentará a enormes luchas internas cuando lidie con el elevado número de inmigrantes llegados a las costas, y que el sur de Europa se encontrará situado por inmigrantes provenientes de las zonas más afectadas de África. Y esto es algo, ¿verdad?, que convivimos con ello día a día. Y como una última reflexión, comentaros que sí que es verdad que esa gente que está sufriendo esas consecuencias y que de alguna manera se mueven de un sitio para otro, van pasando de una zona a otra, de un país a otro, por lo menos tienen una vía de salida. Pero un problema serio es la gente que está sufriendo consecuencias, ya no solo estoy hablando de cambio climático, sino sociales, políticos, etcétera, pero no pueden moverse de un sitio para otro. Hay un científico que es Crispin Tickett, el cual en la conferencia sobre cambio climático, en un apartado que era el impacto de la seguridad global, comentaba lo siguiente, dice: aquellos que tienen escasez de comida, agua, y que no pueden desplazarse a países donde parece que todo es maravilloso, van a ser personas que van a adoptar medidas desesperadas para tratar de conseguir sus objetivos. Debemos aceptar que la violencia entre comunidades y entre las naciones podría incrementarse. Ruanda de Darfur nos puede servir de referencia a la hora de ver cómo la sequía y superpoblación unida a la falta de recursos contribuyen a alimentar conflictos sangrientos. Es decir, quizás el problema precisamente no sea tanto las personas que van pasando de un sitio a otro, que se mueven de un país a otro, sino aquellas personas que están sufriendo una serie importante de inconvenientes asociados con el cambio climático, pero que no pueden salir de ese país, no pueden salir de esa zona, y que está trayendo como consecuencia, pues evidentemente, conflictos bélicos muy importantes. Y esto es un poco la reflexión que quería haceros. Pues muchas gracias, Fran, por esta interesante intervención, que además podríamos enlazarla con la mía de esta tarde, que habla precisamente de esto, de los conflictos bélicos y cómo los recursos, en muchos casos la lucha por los recursos, están en la base. Nos has hablado de temas totalmente relacionados con el nomadismo, ese concepto de refugiados climáticos y refugiados invisibles, que me parece tremendamente interesante. Las próximas guerras, sin duda, serán por los recursos y por los desplazamientos que provocan estos recursos y la cadena conflictiva que esto mismo provoca. Un tema interesante para plantear después en el debate sería dónde quedan, con todo lo que tú nos has planteado, los negacionistas del cambio climático, ¿no? Que podemos Vamos a la tercera y última intervención de esta mesa, no por ello menos interesante, porque lo es mucho. La ponente que nos la presenta es profesora también de la universidad, profesora del Departamento de Economía, es Macarena Gonzalo Alonso, como sabéis, y nos va a hablar de las empresas ante una economía global, multinacionales o nómadas. Pues nada, yo os voy a hablar de las empresas, a mí me toca la parte de la economía, y vamos a ver que esto, bueno, también esto nos lo presenta nuestra compañera Elena, que no está aquí ahora. ¿Qué ha pasado aquí? Espera, ya. Entonces vamos a ver que la globalización se produce ahora porque los mercados se van abriendo para todas partes y las empresas intentan extenderse a todas las partes y sobrepasan todas las fronteras. La globalización ya venía desde antiguo, no es un concepto nuevo que tengamos ahora. La primera definición es la que viene recogida en el diccionario de la Real Academia, pero podemos ver que la globalización ya se producía desde la antigüedad, primero con las tribus, que entre ellas mismas cambiaban las cosas, salían de su territorio y aunque era en pequeños sitios, pero empezaban a moverse. Luego, hasta 1914, vemos que existía el Tratado de Libre Comercio entre Inglaterra y Francia, y luego vemos cómo se produjeron las guerras mundiales y en este caso se produjo una limitación, ya no se globalizaba tanto en ese momento porque cada uno se quedaba con lo suyo, pero luego poco a poco se fue abriendo más hasta que se terminó todo esto y empezaron los organismos internacionales. Obviamente, frente a la globalización,
tenemos detractores y también tenemos personas que están a favor. Vemos que la globalización, a pesar de todo, ha producido en el año 2008 un incremento, porque se produce entre empresas y las empresas van cambiando el mercado, van abriéndose y se produce un mayor volumen en el mercado, a pesar de la reducción de la demanda que se ha producido en algunos países como Estados Unidos, Europa y Japón, pero tenemos un incremento y si vemos las cifras se ha incrementado un 8,5% en el 2006, luego se ha incrementado un 6% en el 2007 y poco a poco sigue incrementándose a pesar de los problemas que tenemos actualmente. Las grandes empresas que tenemos nosotros en España, también, que vamos a decir que son empresas oligopolistas, llega un momento que su mercado queda reducido, entonces la opción que toman es ir al extranjero. Entonces el mercado se queda saturado y entonces su margen de beneficio es muy escaso y salimos fuera. Los ejemplos que podemos ver son cualquiera de las que tenemos ahí puestas. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica empieza a expandirse y se va a la zona hispana y a la zona portuguesa. Endesa, que tiene su origen en Castilla y León, empieza también a salir del territorio. Iberdrola, que empieza a ser una de las más importantes, más que nada también, todos sabemos los jaleos que ha habido, con la capitalización bursátil, que entonces todo es salir del territorio en el que estamos y empezar a relacionarnos con los demás. Entonces el concepto de globalización simplemente es salida del mercado en el que estamos o del país en el que estamos hacia el exterior. Roca también empieza a salir al exterior, lo encontramos en un montón de sitios, como en República Dominicana, Brasil, Portugal, Italia. Vamos, que todas las empresas que se encuentran saturadas su mercado y sus beneficios intentan ir hacia el exterior. Entonces, vamos a ver, antes de empezar a hablar de las multinacionales y todo esto, vamos a ver que voy a estructurar la presentación esta de la siguiente manera. Primero voy a hacer lo que acabamos de decir, lo que es la globalización, lo que son la mudanza de las empresas y ahí vamos a hablar ya de lo que es el concepto de la empresa nómada. Después vamos a hablar de los principales motivos por los que se quiere ir al exterior y las condiciones que se producen. Luego vamos a ver los elementos novedosos que puede haber para esta globalización y vamos a tener una conclusión final. Ese sería el esquema que vamos a seguir con esta ponencia. Vamos a ver que las empresas multinacionales, en un principio, porque claro, uno dice, una empresa multinacional puede ser una empresa nómada, puede ser y puede no ser. En un principio, una empresa multinacional va a ser la que ha salido fuera de la nación y entonces dispone de unidades de producción fuera de sus fronteras. Entonces, estas unidades de producción, que son las filiales, van a poder tener distintos grados de autonomía. Entonces, dependiendo del grado de autonomía que tengan, así vamos a considerar que es una inversión directa en el extranjero o que no es una inversión directa. Aquellas que tengan una participación superior al 10% van a ser inversión en el extranjero. Y luego también existen otras fórmulas de inversiones directas, como pueden ser las joint ventures o las franquicias. Voy a ir un poco rápido, ¿no? Porque son menos 10, ¿no? Entonces voy a pasar así un poco porque no... Entonces, las empresas multinacionales vemos que pueden estar son de distintas formas, la hay horizontal, la hay vertical o las hay diversificadas, dependiendo de cómo estén estructuradas, pues así si producen ellas un solo producto, si los productos se producen en distintos sitios o si producen un producto para que luego sea un producto capital, para que luego se transforme en otras. Obviamente, multinacionales puras no existen, siempre será una mezcla, pero puede ser creando filiales o puede ser que lo que hagan sea que cojan los servicios que da el proveedor extranjero. Entonces, dependiendo de cómo lo hagan, pues vamos a tener un outsourcing internacional o y vamos a ver si estas van a ser al final nómadas o multinacionales. Estoy intentando acortar porque tenía mucha más información, entonces... Ya, pero es que me queda un rato. Bueno, entonces dependiendo de la situación que se dé, vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a ver cuáles serían
habiendo la deslocalización, entonces nos aparece nuestro concepto de empresa nómada, que en realidad va a ser una empresa que se va a ir de un sitio a otro. Entonces, ¿cuáles serían las características que la diferenciarían de la multinacional? Pues en principio, multinacional puede ser nómada, pero no siempre los dos conceptos van juntos. ¿Cuáles son las características de una empresa nómada? Una empresa nómada es lo que se llama una footloose, quiere decir que tiene un carácter errante, que va de un sitio a otro. Lo que intenta siempre es una relocalización de forma temporal. ¿Por qué? Porque lo que busca es la reducción de costes frente a todo. Cuando la empresa llega a un sitio, no busca dar satisfacción al país donde llega, sino simplemente busca hacer su producto y cumplir con ello. No tiene en cuenta en el mercado al que llega ni las situaciones en las que está. Y tiene un carácter internacional porque obviamente siempre lo busca en distintos países al suyo el cambio de sitio. Tenemos un montón de empresas que han sido nómadas o que siguen siendo nómadas. Y entonces las empresas nómadas, que también se denominan las perpetuas viajeras, en realidad buscan gestionar lo mejor posible su funcionamiento, ¿no? Entonces existe una cosa que se llama... Ay, ¿qué pasa al revés? Perdón. Vaya. Que buscan la teoría de las 5 banderas, que esto sería lo perfecto, pero claro, no siempre se consigue. ¿Qué conseguimos con la teoría de las 5 banderas? Pues la teoría de las 5 banderas dice que las empresas nómadas buscan, o el objetivo que maximizaría su situación y que haría que sea lo mejor posible, sería conseguir estos 5 puntos que son las 5 banderas. El pasaporte de los... Bueno, os lo cuento en castellano. Es la ciudadanía y el pasaporte en el país donde se gana dinero. ¿Por qué? Porque buscan un país donde no se pagan impuestos. Entonces esa sería su primera idea. Su segunda idea sería que su residencia legal estuviera en un paraíso fiscal. Entonces, claro, si estuviera en un paraíso fiscal, también está buscando o sea, obviamente lo que busca es maximizar su beneficio jugando con todas las legislaciones que haya. La business base es que todas las operaciones que haga, o sea, todo el negocio que está haciendo, donde ella gane dinero, sean en un país donde el tipo impositivo sea muy bajo. Entonces, sobre todo estamos jugando con todo lo que son impuestos, que es donde en un principio podemos recortar, ¿no? Porque si no pagamos quiere decir que vamos a obtener más. La cuarta bandera sería que donde el tipo impositivo que tengamos sobre los incrementos patrimoniales o sobre los rendimientos de capital también sean los más bajos. Y la quinta, que el gasto de dinero que hagamos sea muy reducido con respecto al consumo. O sea, gastemos poco, pero podamos consumir mucho. O sea, que las materias primas y todo lo que nos den, pues resulte más económico. Eso sería el ideal, claro, pero que una empresa consiga todo esto es bastante difícil y es lo que en otra época se llamaba la ingeniería financiera, que es muy difícil de lograr, claro. Entonces, ¿qué diferencia vamos a ver entre una empresa multinacional y una empresa nómada? Porque me podéis decir, es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque en realidad una empresa multinacional va a distintos países, ¿no? Puede ser nómada y obviamente sí le gustaría reducir costes, pero no se va a cambiar de ciudad simplemente por el hecho de reducir costes. Una empresa nómada va a localizarse o va a colocarse en cualquier sitio simplemente por el hecho de reducir costes. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre una empresa nómada y una empresa ¿cómo se llama? Multinacional. Ahora nos plantearíamos que si somos nómadas, dónde y cómo nos vamos a deslocalizar o qué es lo que vamos a tener en cuenta o qué proceso va a tener la empresa en cuenta para poder realizar esta opción de cambiarse. Pues la empresa va a tener que primero va a tener que hacer un estudio de las ventajas que tenga. Entonces, tanto Dunning como Porter nos presentan distintos tipos de ventajas que
las vamos a equiparar, aunque uno las llama propiedad, localización y ambos internacionalización, y el otro se llama competencia y comparativa, pero vienen a ser prácticamente lo mismo. Las ventajas que son, pues los atributos que tengamos positivos nosotros, con los cuales como empresa vamos a poder obtener algo mejor que los demás. La ventaja de propiedad o la ventaja competitiva va a ser que vamos a tener que mirar cuál es nuestro know-how, o sea, cuáles son nuestros recursos productivos, o si tenemos derechos de patente o cualquier cosa que nos va a dar un valor. La ventaja de localización o la ventaja comparativa, tenemos que ver las ventajas que nos va a dar el podernos cambiar de lugar o si nos va a dar alguna ventaja por realizar esta actividad. O sea, nos cambiamos de lugar y tenemos que ver cómo es el coste de la mano de obra allí, si merece la pena o si vamos a reducir algún tipo de coste, porque como la premisa fundamental de la empresa nómada es reducir costes y yo me pongo allí donde me reduzcan costes, pues lo demás como que me afecta poco. Y las ventajas de internacionalización viene a ser cuando lleguemos o intentemos cambiarnos de lugar, vamos a ver qué tenemos que hacer. Si hacer nosotros nuestra actividad, o sea, en la producción que estábamos teniendo, o si lo que vamos a hacer va a ser que compremos los costes y todo lo demás en el lugar donde estamos. Entonces, si buscamos las ventajas de propiedad o la competitiva, lo que tenemos que intentar siempre es no quitar o no cambiar en un principio las actividades que nos dan un valor especial, porque al cambiarlo de lugar puedes perder ese valor añadido que tienes. La ventaja de localización o la ventaja comparativa, siempre hay que intentar buscar países que nos ofrezcan unas condiciones de oferta y demanda que sean positivas para nosotros, porque no por cambiarnos y simplemente porque los costes sean bajos vamos a obtener un movimiento y va a haber un equilibrio. Y la ventaja de internacionalización, tenemos que buscar debemos decidir cambiarnos de lugar cuando, como hemos dicho al principio, la primera premisa, nuestro mercado ya esté saturado, ya no podemos obtener más, entonces debemos buscar otro lugar donde asentarnos. Entonces, cuando estamos haciendo la deslocalización, tenemos que tener en cuenta que, como ha dicho Paco muy bien, las nuevas tecnologías lo que nos ayudan muchas veces es a cambiar simplemente el chip, lo que has dicho tú. Me llevo el ordenador, me llevo el disco duro y entonces muchas veces los valores cambian de otra manera. Ya no tienes que cambiar todo y simplemente a lo mejor coges incluso tu valor añadido y vas buscando mano de obra. La selección de los países en los que vamos a realizar las inversiones, muchas veces caemos en que solo lo queremos hacer por lo del coste que hemos comentado antes. Y entonces no se realizan con criterios de posicionamiento, sino simplemente buscamos unas ventajas legislativas, unas ventajas medioambientales, como ha comentado también el otro Francisco. Muchas veces te cambias a un país, ¿por qué? Porque en ese país puedes emitir mucho más CO2 que en el nuestro, entonces como no está regulado, pues te da una ventaja. Tienes que pagar en tu plan de empresa, no tendrás que tener en cuenta los costes medioambientales. Entonces eso también da lugar a que intentemos que la empresa busque un lugar de esa manera. Y como conclusión, tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, deslocalizarse no quiere decir que sea malo, porque deslocalizarse en un principio puede ser bueno. ¿Por qué? Porque ha saturado el mercado, porque puedes encontrar recursos humanos más cualificados, puedes tener un capital humano a un precio menor, pero siempre que esta deslocalización se haga de una manera coherente y reflexiva, porque si no nos podemos encontrar con los peligros de la deslocalización. Nos encontramos con que la industria donde vamos no la conocemos, es una industria desconocida. Si no hemos estudiado y hemos reflexionado al país al que vamos, también nos podemos encontrar con un marco institucional que no es el que conocemos y podemos estar no cumpliendo la legislación.
Cuando uno se deslocaliza, a veces puede perder el famoso valor añadido o la calidad que está presentando, con lo cual eso va a dar lugar a una pérdida de reputación. O como algunas empresas, por ejemplo, cuando Nike se deslocalizó, dio lugar a que surgieran otras muchas empresas, otras muchas asociaciones y que la criticaban por utilizar mano de obra infantil. Entonces, por ejemplo, perdió toda la reputación y luego tuvo que hacer una campaña para demostrar que no era cierto, que tal, y mejorar otra vez, conseguir el valor de la marca. Puedes perder el control. La pérdida del control es fácil porque al cambiarte cambias, muchas veces no cambias el staff, o si cambias el staff es de una forma circunstancial, entonces ya los poderes que rigen o que organizan tu empresa no los controlas igual. Y muchas veces se produce la pérdida de conocimientos. Todo esto es lo que os acabo de decir en positivo, que, ojo, hay que tenerlo en cuenta en negativo. Entonces, pues hasta aquí es.